Bienvenidos a nuestro primer programa. En el día de hoy vamos a hablar de libros, pero quizás a lo mejor acabamos hablando un poquito de periodismo. Nunca se sabe de qué vamos a hablar aquí en nuestro primer programa, por eso voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Carlos Lozano Ascencio, que ya te estoy cambiando el nombre, Carlos, porque el segundo apellido es complicado. Sí, es complicado aquí en España. Es complicado. Podemos decir, bueno, ya que has dicho aquí en España, tú eres de México. Yo soy de México, eres de México, eres profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y director del Máster de Periodismo Cultural de esa misma universidad. Así es. Bienvenido a nuestro primer programa. Es nuestro primer programa, como el propio título indica. Muchas gracias por la invitación y nada, dispuestos a charlar contigo todo lo que quieras preguntarme. Como buen profesor de este ámbito, me has pasado ahí y dices, Teresa, vamos a hablar de estas tres cosas, me has hecho ya, por así decirlo, el guión. Así que vamos a comenzar con la primera, porque en tus ratos libres, que deben ser más bien pocos, intentas exprimirlos ahí al máximo y tienes varios proyectos, ¿no? Porque primero vamos a hablar de una web, un proyecto literario, y luego ya en sí de unos libros que has publicado. Así es. La web se llama Contracorriente del Golfo. ¿Cómo lo describirías? A ver, La Contracorriente del Golfo es un proyecto literario que el nombre obedece tiene varias explicaciones. En primer lugar, apela a lo que es la corriente del Golfo. Si sabes, la corriente del Golfo es una corriente submarina que surge más o menos en lo que es el Golfo de México, cruza el Atlántico Norte y viene a España, a Europa, y afecta a España también, ¿no? Entonces, esta corriente de agua caliente hace que el clima de Europa sea mucho más elevado. Si tú comparas a la misma altura del continente americano, ahí pasan mucho frío, mientras que en Europa está mucho más templado el clima, el ambiente. Eso es gracias a esta corriente del Golfo. Claro, pero la corriente del Golfo dibuja en el mapa una ruta precisamente para los barcos, ¿no? Para los barcos, pero también entre las dos orillas, es decir, claro, lo que es América y lo que es, en este caso, España, ¿no? Entonces, la contracorriente del Golfo también es ese espacio donde las dos orillas se tocan, donde las dos orillas se convierten en una, que es un poco el objetivo de esto. Yo soy mexicano, yo llevo ya 30 años viviendo en España y al final los escritos que yo tengo, las novelas que yo escribo, siempre están de alguna manera hablando de estas dos realidades. Siempre son personajes que nacieron en distintos lugares, que siempre viajan de un lugar a otro, en cualquier medio de transporte, en cualquier época histórica. Entonces, esa es la segunda acepción. Y la tercera acepción es lo de contracorriente, claro, porque efectivamente es un proyecto que va a contracorriente de lo que sería la industria editorial convencional, porque es un proyecto literario en donde los trabajos que estoy presentando pues no están, digamos, avalados por la industria editorial, sino que es la autopublicación, en este caso que permite la plataforma de Amazon, precisamente para estos autores y ponerse en contacto directo con sus lectores, ¿no? Una manera como más rápida, saltándose pues todo lo que la industria editorial supone, y tú directamente autopublicas y te pones en contacto directo con ellos, ¿no? Fíjate, hace poco teníamos a un chico muy joven que había escrito un poemario, que ahora hay muchos jóvenes que escriben poesía, que me sorprendió, aparte de todo ello, y decía que él prefería que le contactaran directamente quien quisiera comprar el libro, en vez de comprarlo directamente en una de las plataformas, porque prefería dedicárselo a cada persona. O sea que quizás es una contracorriente, esta corriente que estás creando tú, que quizás hay mucha gente que necesita un poco ese tipo de corriente, que va a contracorriente de la habitual, ¿no? Bueno, es una opción, porque también reconozco que yo no me dedico a esto, yo no vivo de ser escritor, pero sin embargo me da muchas satisfacciones, ¿no? Hace poco un sobrino me llamó por teléfono diciéndome, es que acabo de terminar tu libro y me ha encantado, no sé qué. Entonces, que alguien cercano te cuente eso, pues ya te llena de pequeñas satisfacciones que te iluminan el día, ¿no? Eso es. Dices, bueno, pues mira, ha valido la pena, por lo menos alguien la ha leído y le ha gustado. Entonces, esas satisfacciones no te las da necesariamente
otra clase de, no sé, el trabajo cotidiano, que pues bueno, hay que levantarse, hay que trabajar cotidianamente y pero no siempre tienes... Sí, es una rutina, ¿no? Claro, y esto se sale de esa rutina. efectivamente, y yo lo defiendo como una manera, pues no sé, ¿no? de ser, una manera de expresar, una manera de sacar adelante un proyecto. Entonces, te sigo contando sobre la Contracorriente del Golfo. Eso es. La Contracorriente del Golfo básicamente son novelas que he venido publicando desde hace poco tiempo. Es decir, la primera novela, que se llama Ana desde hace tiempo, la publiqué en el año 2018. La segunda novela, que es La Edad no es mi nombre, la he publicado justamente a partir de este año, en septiembre, o sea que lleva muy poquito tiempo. Sí, apenas meses. Sí. Apenas meses, digamos, en circulación. Y entonces, de lo que se trata es que en este espacio, que tiene una web, que luego se podrá visitar con más detalle, el objetivo es que voy publicando novelas cada año, ¿sabes? Entonces, el año pasado fue una, ¿no? Este año fue otra, y tengo proyectos ya hechos para los siguientes años poder hacerlo. No me quiero comprometer en público, decir cuántas son, porque en una de esas se me acumula el trabajo y no lo cumplo. Sí. Pero sí hay por lo menos otras tantas, seguro lo habrá en el año 2020 y en el año 2021. Sí, porque cuando uno a veces, incluso no hace falta ni que te comprometas tú, Carlos, que a lo mejor alguien te dice, oye, ¿por qué no haces otra más? ¿Sabes? Que al final ya no es solo lo que tú te pongas como límite, sino que hay veces que te siguen pidiendo, claro. Y dices, no, mi proyecto es este, lo voy a dejar claro y ya está. Así que no lo desvelamos de momento, pero lo que sí que vamos a desvelar quizás es un vídeo en el que se ve un poquito cómo se explica cómo funciona esta web de la Contracorriente del Golfo, y tras ello quiero que profundices un poquito para quien no haya podido enterarse todavía de ello. Perfecto. Pues vamos a ver ese vídeo de la web de la Contracorriente del Golfo y ahora volvemos, como acabo de decir, para ver un poquito más cómo funciona. Bueno, hemos visto toda la web, ¿no? Prácticamente así rápido. A lo mejor alguien de repente se ha mareado, no se preocupen que la pueden visitar ustedes directamente a su ritmo cada uno, claro. Unos más rápido, otros más lento. Yo soy de ir a ese ritmo de rápido, porque luego hablaremos un poquito de cómo es la lectura en los tiempos de hoy, que también es un poquito rápida. Pero, Carlos, podemos encontrar un poco de todo, ¿no? Sí, entre ellos, uno de los programas de Déjate Historias Televisión en el que estuviste. Efectivamente, efectivamente. Ahí, por ejemplo, lo más interesante que hay en las secciones que pueden encontrar en la página web, me interesan mucho los lectores. Fíjate que casi todos los lectores que entran en contacto conmigo, que han leído la novela, se hacen una foto y me la envían. Y yo, pues, de alguna forma las he ido ahí poniendo en un mosaico para que, pues, la gente vea cómo son nuestros lectores. Claro. Pero luego lo más importante es que abajo de ese mosaico están sus comentarios. Y ahí la gente puede abiertamente ver lo que le parece, lo que cuentan, lo que dicen, las opiniones de los lectores. Esto funciona como los restaurantes y los hoteles, ¿eh? Es lo que te iba a decir, que hoy en día todo el mundo cuando va a consumir algo, ya sea pues para reservar una habitación de hotel como para comprarse un libro, todo el mundo ve las reseñas que hacen los demás. Eso es fundamental y me parece bien, porque de esta forma
pues tú si te animas a leer un libro, pues por lo menos tener ciertas reseñas, ¿no? Luego también hay otras cosas que meto ahí que son relevantes, por ejemplo, pues las entrevistas que me han hecho. Entre ellas está precisamente la que me habéis hecho en esta cadena el año pasado, que agradezco mucho, que ahí también está para ver, hacer un seguimiento y que la gente con calma, si le interesa, puede ir viendo pues lo que se dice del libro o de los libros, sí. y cómo los van reseñando diferentes personas que se dedican a estas cosas. Yo los voy ahí acumulando y la gente lo puede ir viendo de esta manera. Pero fíjate, también tengo otra sección en la que le llamo pistas y rincones, que es, comento personajes, escenas, lugares que a lo mejor un lector no sabe muy bien dónde está o a qué se refiere, y ese tipo hago un comentario, pues mira, en esta isla, en este museo, este personaje que aparece en esta calle, ¿no? Que a lo mejor los lectores no saben muy bien dónde está o qué significa, y que esto puede ayudarles a entender mejor los contenidos, de la novela. Yo la verdad invito a la gente a que lo visite y a partir de allí conozca mejor todo esto. También ahí están los enlaces precisamente para poderlos adquirir a través de las plataformas de Amazon. Etcétera. Ahí se encuentran. Claro. Ahí están. Estamos hablando mucho del libro y a lo mejor dicen los espectadores, bueno, ¿de qué libro están hablando? Y claro, no nos hemos saltado, lo hemos mencionado el título ahí de repente en algún momento, pero no hemos profundizado en él, pero yo lo tengo aquí en mi mano. Sí. Y es Laida no es mi nombre, y este es el segundo libro que has publicado en este proyecto de Contracorriente, porque la Contracorriente del Golfo, que no voy a quedarme sin la última parte del título de este proyecto que tienes. Laida no es mi nombre. ¿Cómo podríamos describir este libro? Porque se podría hablar de él de muchas maneras, ¿no? Sí, yo voy a leer un poquito porque escribí una idea y no la quiero decir sin mejor leerla, sin citarme a mí mismo. Eso es. Laida no es mi nombre, digo aquí. Estás haciendo autocopiado. Sí, me estoy autoplagiando, pero eso. Para no errar en lo que quiero decir. Sí. Mira, Laida no es mi nombre, es la historia de un cuadro de color naranja, el que aparece en la portada, en la que hay una mujer que es el producto de una leyenda que surgió en la década de los 40 en el siglo XX en la isla de Sacrificios en el puerto de Veracruz, México. Es una historia de amor entre un asturiano refugiado y una hermosa nativa. La mujer del cuadro se parece asombrosamente a la protagonista de la novela, quien el 20 de febrero del año 2002, es decir, el 2002 del 2002, que es un instante de Capicúa universal, tiene la urgencia de escribir los hechos más importantes de su vida para ajustar cuentas consigo mismo, con su familia y con sus amigos más cercanos. Quiere recordar los momentos más significativos de su historia con la intención de poder olvidarlos, con la intención de empezar de cero, ¿no? Laida teclea un texto, ese es el contenido de la novela, mientras un avión en Barajas va a aterrizar de México y ella sabe, que cuando aterrice ese avión su vida va a cambiar radicalmente, ¿no? Entonces, en Laida, para resumir, te puedo decir que es la historia de amistad de 4 personajes que se reencuentran y que reviven todo lo que ellos experimentaron cuando eran jóvenes. Atraviesan la década de los 80 y la década de los 90, tanto en México como en España, y después de reencontrarse intentan darle otra vez sentido a sus vidas. Y ahí es donde se encuentran con las dificultades de ser ya personas más mayores y que no pueden de alguna forma llevar a cabo esos sueños. Entonces esa es la historia de soñadores por un lado y de perdedores también, porque todos somos de alguna manera... Un poquito de las dos. Un poquito las dos cosas, ¿no? Soñamos y perdemos en torno a determinados sueños. A nuestros determinados sueños, efectivamente, ¿no? Pero también, fíjate, es una historia en la que, además de ir y volver, se tocan otros temas que me parecen que son relevantes para... Es decir, que aunque la historia la podemos ubicar en los años 80 y 90, tiene mucha actualidad. Es decir, es una historia que lo que está sucediendo allí puede suceder hoy en día. ¿Qué temas podemos tocar? Por ejemplo, se toca mucho el tema de la España vaciada, un tema que hoy día tiene mucha actualidad. Sí.
por ejemplo, también se habla mucho de la movida madrileña, cosa que tiene un poco una razón de ser por la época. Hoy en día además está de moda otra vez todo lo de la época de la movida, o sea que podemos decir que está de actualidad. Que parece que está atrás en el tiempo, pero tiene mucha actualidad. Más temas, la eutanasia. Es un tema que está ahí presente y que se toca, y que se toca y que se resuelve de alguna forma en este tema. El poliamor, ¿no? Que es una cosa que viene desde muy de tiempo atrás y que hoy día pues sería un tema interesante, quizá no tan conocido, no, conocido sí, que se pueda decir tan públicamente y que quizás se pueda hablar. Es más fácil, ¿no? Efectivamente, pero bueno, el poliamor está presente en esta novela que me parece una propuesta interesante. El zapatismo chapaneco, o sea, los zapatistas que estaban en Chiapas, también aparece. En Chiapas, que para quien no lo sepa es un estado de México. Efectivamente, donde surgió un movimiento indígena en los años 80, el terremoto del año 85 en México, historias de abusos sexuales, en fin, temas tanto bonitos como menos bonitos, pero hay que tocarlos. Claro, todos. Efectivamente, es un reflejo de las cosas que nos suceden y que por lo tanto lo tenemos que ver. Aunque en el fondo es una historia de amor, es una historia de amistad. Eso es lo que yo me gustaría destacar. ¿Y en qué te has inspirado para escribirla? Bueno, hay muchas cosas que pueden inspirarme. Es verdad que también parte de mi propia biografía está de alguna manera presente allí. Claro, porque hablas un poquito de ambos países que son los que más has estado viviendo en tu vida. Efectivamente. Con los que más cercanía tienes, porque uno es en el que has nacido y otro es en el que resides desde hace 30 años o más. Efectivamente. Entonces, quizás un poquito has extraído de ti mismo, ¿no? Efectivamente, sí, eso es inevitable. Un escritor siempre habla de lo que le sucede, siempre, a veces, a lo mejor tú no eres consciente incluso de ello. Y eso, ¿sabes quién te lo dice? Los lectores que son cercanos a ti. Por ejemplo, mi hijo de pronto me dice, oye papá, esa escena no sucedió aquella Navidad en donde estábamos. Y le digo, tienes razón. O sea, y no te habías dado ni cuenta. Pues no, probablemente no. Tú lo tienes en tu propio imaginario y no sabes muy bien exactamente lo que estás contando, no lo recuerdas, no lo precisas. Y sin embargo, los que están cercanos a ti, de alguna manera te lo recuerdan. Y eso, bueno, forma parte de la vida, forma parte de la escritura, ¿no? Para todo aquel que quiera leer Laida, ya sabemos, Laida no es mi nombre, se puede comprar en Amazon, etcétera, lo pueden ver también en tu web ahí de Contracorriente del Golfo. ¿Cómo, o sea, aparte de todo ese resumen que has hecho, cómo les describirías qué tipo de novela considerarías que es ficción, que es...? Bueno, es ficción 100%. Ficción, pero muy real, ¿no? Quizás. Muy real. A mí, ¿sabes lo que pasa? Es que me cuesta trabajo encasillar el género. ¿Sabes? Claro, hay gente que lo tiene muy fácil, ¿no? Yo escribo novela policíaca, yo escribo costumbrista, yo escribo... Y a mí me cuesta trabajo porque hay un poco de todo. ¿Me explico? Quizás porque a lo mejor, igual que con el proyecto literario, no te has querido encasillar en algo muy comercial y muy típico, ¿no? Sino que has querido llevarlo a algo más alternativo. Efectivamente, ¿no? Pero fíjate, a veces cuando en la literatura hay estas secciones tan claras, muchas veces es que son las librerías las que vendían los libros, las que hacían las secciones para vender libros. Claro. No es que fuera un producto de la propia literatura, de la propia escritura, Eso es. Sino que ellos de pronto dijeron, no ficción, por ejemplo, ¿no? Una sección, y claro, pues todo cabe en la no ficción, o muchas cosas caben en la no ficción. Pues mira, el mío es ficción, o sea, excepto de 100%. Cocina, que esos sabemos que son de cocina, el resto pues casi... Efectivamente. Fíjate, en esta novela hay muchos elementos circulares, ¿no? Es decir, tanto el título de la novela, Laida no es mi nombre, es de alguna manera, no voy a desvelar nada, es el inicio, la primera frase de la novela. Laida no es mi nombre, pero me puedes llamar así. Pero también es el final de la novela. Esa misma frase se encuentra en el final. Es circular, ¿no? Efectivamente, es circular. Y yo creo que ese camino, ese recorrido, ese círculo, es una invitación a los lectores para que hagan el recorrido por sí mismos entre las páginas de esta novela. Y que cada uno luego extraiga lo que considere, ¿no? Efectivamente. Porque quizás... ya que mezclas muchos tipos de escritura, quizás das la oportunidad al lector a que cada uno del libro a lo mejor extraiga algo propio suyo, ¿no? Efectivamente, porque el escritor deja de ser dueño de su obra en el momento en que la publica.
el momento en el que está publicada y que los lectores pueden acceder a ella y tenerla y llevarla a su casa y yo qué sé, ponerla en su mesilla, ¿no? Que forme parte de su... Es que ya se ha apropiado de esa novela, ya se ha apropiado de esos personajes y de esas situaciones, y la experiencia que esa gente tiene, ese lector tiene con esa novela es único, es para ella. ¿Me explico? Hablando de apropiarse, la novela se ha apropiado de muchos lugares, porque me has mandado muchas fotos en las que se ve de repente la portada de la novela, y también un vídeo hecho con un dron, que vamos a verlo ahora también. Genial. Y es que, bueno, vamos a ver ese vídeo porque Laida no es mi nombre, aparece por todas partes del mundo. Ahí vemos que Laida no es mi nombre, está por todas partes. Carlos, ¿qué habéis hecho? Esto ha sido tu hija, ¿no? Creo, maquinando ahí, porque ella estudia comunicación audiovisual. Efectivamente, ella es la que me ayuda en todo lo que tiene que ver con la promoción en audiovisual, porque ella sabe mucho de esto. Y bueno, pues agradezco públicamente su participación. Y efectivamente, es una manera de promocionarte, ¿no? En contracorriente, porque tampoco estamos utilizando los medios habituales los medios habituales, pues que un amigo tiene un dron, lo editamos en casa, con las cámaras que disponemos, con los teléfonos móviles, en fin, con lo que tenemos disponible. Y con eso creamos las historias para que la gente se dé cuenta o que la gente pues nos tome en cuenta, ¿no? Piensa que esto también, tenemos muchos seguidores en México de, claro. de estos y necesitas temas. Que les llegue. Claro, y a ellos también hay que explicarles y demás, pero luego las historias de México hay también que explicarlas aquí y viceversa, ¿no? O sea que es una tarea interesante. Quizás para eso tu trabajo como profesor te ayuda, porque sabes explicar las cosas ya de por sí, ¿no? Porque como nos dicen siempre los profesores en el examen, como si yo no tuviera ni idea, y yo, por Dios, a veces das por hecho tantas cosas que luego no sabes si el lector va a pensar, uy, pues yo esto no lo he entendido, claro. Claro. Bueno, pues espero que el mejor examen es que me lean y que les guste. Y que lean Laida no es mi nombre, ¿no? Efectivamente. Que además lo podemos encontrar, como has dicho en numerosas ocasiones, en Amazon. En Amazon, libros. Así que buscamos tu nombre, Carlos Lozano Ascencio, que ahora sí lo he dicho bien. Muy bien. Laida no es mi nombre, es el segundo libro. También pueden encontrar el otro, que ¿cómo se llamaba? Ana, Carlos? desde hace tiempo. Ana, desde hace tiempo. Pues muchas gracias, Carlos, por acompañarme en el día de hoy. Te Gracias. deseo lo mejor. Nos vemos entonces en eso de menos de un año para otro libro, ¿no? Otro libro, efectivamente. No sabemos por cuántos años. Eso sí, mejor eso mejor no lo decimos, porque no sé si voy a llegar, pero ahí tenemos. Ahí queda la cosa. Ahí queda la cosa. Ahí lo dejamos. Eso es. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos vosotros por ver nuestro primer programa. Mañana volvemos con otro invitado.